Hola chicas, hoy vamos a hablar de los enlaces intermoleculares, o sea, los enlaces que ocurren entre molécula y molécula. Hay varios tipos, nosotros solamente vamos a estudiar dos, los más importantes. Los enlaces intermoleculares son los responsables de los estados de la materia. En el estado sólido, ustedes saben que las moléculas están muy juntas, porque las fuerzas de cohesión son grandes. A esas fuerzas de cohesión se les da el nombre de enlaces intermoleculares. Las moléculas, las sustancias químicas que están en estado gaseoso, sus enlaces intermoleculares son débiles. Y en el estado líquido, los enlaces intermoleculares son intermedios. Ahora, vamos a ver que los puntos de fusión y de ebullición también se deben a esos enlaces intermoleculares. Por ejemplo, el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados, un punto de ebullición muy alto. Comparándolo con el del alcohol, que tiene un punto de ebullición aproximadamente de 70 grados centígrados, podemos decir que los enlaces intermoleculares del agua son más fuertes que los del alcohol. En esta imagen tengo dos moléculas de agua. Esas moléculas de agua tienen un polo negativo y polos positivos. Polo negativo y polos positivos. A este tipo de enlace que se forma entre dos moléculas de agua recibe el nombre de fuerzas dipolo-dipolo. ¿Por qué? Porque en cada molécula se forman dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Entonces, entre el oxígeno, que es negativo, y el hidrógeno, que es positivo, se crea una fuerza de atracción que es del tipo dipolo-dipolo. Y dentro del tipo dipolo-dipolo hay unas fuerzas intermoleculares muy importantes que se llaman puentes de hidrógeno. Observemos que entre este oxígeno y este hidrógeno hay un hidrógeno involucrado y por eso recibe el nombre de puente de hidrógeno. Aquí observamos otra molécula que es el ácido fluorhídrico, HF. Ese flúor se vuelve negativo porque los electrones que comparte con el hidrógeno se hacen un poco más al lado del flúor. Por eso el flúor toma carga negativa y el hidrógeno positiva. Entre dos moléculas de ácido fluorhídrico se crea un puente de hidrógeno también, o un enlace dipolo-dipolo, porque la molécula tiene un polo positivo, un polo negativo. Aquí observamos otra molécula, la de amoníaco. Esa molécula también tiene un polo negativo en el nitrógeno, polos positivos en el hidrógeno, porque los electrones que comparten se hacen más al lado del nitrógeno, por ser más electronegativo. Entre dos moléculas y entre dos moléculas de amoníaco se crea una fuerza de atracción, un enlace intermolecular, también dipolo-dipolo, de tipo puente de hidrógeno. Mire que aquí está involucrado un hidrógeno que es positivo con el nitrógeno que se vuelve negativo por haberse llevado los electrones más hacia su lado que hacia el hidrógeno. Estos son los tipos de puentes de hidrógeno que existen. Solamente hidrógeno con oxígeno, hidrógeno con nitrógeno o hidrógeno con flúor. En resumen, los puentes de hidrógeno solamente se forman entre un hidrógeno y un elemento pequeño y muy electronegativo, como son el oxígeno, el nitrógeno y el flúor. Existen otros enlaces intermoleculares que se llaman fuerzas de London. Esas fuerzas de London son propias de moléculas no polares. Ejemplo, el helio
Es un solo átomo, es un gas noble, pero los electrones que generalmente se encuentran bien distribuidos en el nivel, en un momento determinado se hacen hacia un lado. Al hacerse hacia un lado, se carga negativamente esta parte, positivamente esta parte. Positiva porque hay falta de electrones, negativa porque hay más electrones hacia ese lado. Y esa atracción que se forma entre los dos átomos de helio es una fuerza llamada de London. Son propias de átomos o moléculas no polares. Gracias.